Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con los videos. Nos quedamos en esta diapositiva de los programas de alérgenos y vemos por ahí camarón, algún pan, cacahuates, las famosas gramíneas que por ahí alguien entregaba un trabajo, ¿verdad? Y hablaba algo al respecto de las gramíneas. Les agradezco a muchos toda su participación, muchos sí leyeron lo que les pedí, muchos cumplieron con sus trabajos, qué bueno que hayan hecho los trabajos completos. Nuevamente les digo, vuelvan a revisar, ahí está el material, hay muchos manuales de buenas prácticas, en recursos didácticos está lleno de manuales y ahí están todos los prerequisitos que se requieren, todos para las áreas en comento. Entonces hablábamos del programa de alérgenos y les decía yo que había que evitar la contaminación cruzada con estos productos y declararlo además en el plan HACCP. Pues resulta ser que dentro de los prerequisitos ustedes han encontrado, han visto que es un programa enorme en donde se van obteniendo datos y se va obteniendo registro de todas las actividades que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, existen más de 160 alimentos que pueden causar reacciones alérgicas en los alimentos. La ley identifica 8 alimentos alérgenos más comunes. Y obviamente estos dan cuenta del 90% de las reacciones alérgicas y constituyen la fuente de los que se derivan muchos otros ingredientes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que leche, huevo, pescado, los crustáceos, por ejemplo, los frutos secos, el maní, los cacahuates, trigo y soya son los que más se han identificado, pero en el pescado, la perca, leguado, bacalao, los crustáceos, por ejemplo, también los cangrejos, la langosta, los camarones, casi suelen ser los crustáceos que tienen cáscara, los famosos crustáceos cascarudos. Ya sé que por ahí hay muchos que estaban viendo a Bob Esponja. Y finalmente tenemos la otra parte que tiene que ver con los frutos secos, que es almendras, nueces, pacanas, entre algunos otros más. Entonces, esto se tiene que declarar en el sistema cuando uno está verificando, entonces debe de verificar que el sistema, o cuando uno está haciendo un sistema HACCP, que eso es a lo que se pueden dedicar, necesita declarar. Si ustedes revisan en las bolsitas de productos, de galletas y todo eso, en la parte de atrás dice que este producto puede contener y sale cacahuate, sale etcétera, ¿sí? Entonces es porque en esa línea de proceso hay varios productos que son alérgenos y que se pueden cruzar, ¿sí? Y en ese momento, si no se hace una limpieza en esa línea, hay una contaminación cruzada, entonces la gente que consuma eso y es alérgico va a tener un problema real. Entonces, ojo con eso. Ahora bien, entramos a una parte que se llama procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Voy a subir esta imagen hasta acá para que no nos robe tanto espacio. Y entonces, sobre esta situación, ¿qué les comento? Bueno, los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, primero, hay dos tipos. Ya lo hemos mencionado con anterioridad. En las primeras diapositivas se habló de ellos de manera muy rápido, pero ahora vamos a ir a fondo. Uno se llama POES operativo, es decir, cuando la empresa está trabajando, y otro se llama POES preoperativo. Antes de que la empresa empiece su labor, se tienen que lavar todo lo que es la infraestructura en donde se procesan los alimentos. Todos estos programas están basados en una limpieza profunda y en una área específica. Puedo tener en mi empresa 20 áreas específicas en donde se procesa el alimento y entonces cada una debe de tener su nombre como tal. Estos programas deben de decir qué se limpia, cómo se limpia, cuándo se limpia y quién lo limpia. Pongan mucha atención porque luego dicen, es que no está, no lo dijo. Claro, aquí lo estoy diciendo. En el próximo ejercicio que ustedes tienen que entregar el próximo viernes, van a realizar todo un procedimiento operativo estandarizado de sanitización. Como no podemos salir de casa porque estamos cuarentenados, entonces lo harán sobre su cocina, ¿sí? Yo sé que las cocinas de las casas
pues obviamente muchas, si no es que todas, pues no cumplen simplemente porque tienen madera en su interior. Las gavetas o los cajones que tenemos comúnmente en la casa, para la industria alimentaria está prohibido porque la madera guarda humedad y ahí se guardan hongos y muchos parásitos y a veces insectos ovopositan entre la madera y entonces se generan las plagas. Pero en las industrias, pues no vemos nada de madera porque obviamente está prohibida la madera en estas áreas, pero vamos a hacer el ejercicio en nuestra casa, ni modo, no pasa nada, vamos a hacer un procedimiento operativo estandarizado de sanitización, a lo mejor de la cocina, a lo mejor vamos a limpiar el refrigerador, que también puede ser un POES del refrigerador, puede ser un POES de la estufa, puede ser un POES a lo mejor de las ventanas que están en nuestra cocina. Ya ustedes lo ingeniarán y ya yo lo revisaré. Entonces, si bien es cierto, estos programas tienen esas 4, 5, a veces hasta 6 preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Y quién lo hizo? Porque sí lo he comentado y siempre lo digo en los cursos de inocuidad que doy, orden dada y no supervisada vale para pura, ya se imaginarán. Estos programas tienen 6 propósitos que se deben de cumplir, como lo dice aquí, y me voy a permitir leerlo. Los programas de limpieza describen cómo se debe hacer el lavado, en su caso, su desinfección, con qué utensilios y equipo utilizado, dónde, cuándo y quién debe realizar la limpieza y desinfección para cumplir los propósitos. Deben ser totalmente explícitos, claros, sencillos, detallados y evitar cualquier distorsión o mala interpretación. Es decir, la forma en la que hagas la limpieza debe de estar escrito y desarrollado. Por ejemplo, en mi cocina, si yo voy a hacer un POES de mi estufa, que es lo que alcanzo a ver desde aquí, entonces debo de decir, el POES es de la estufa. El preoperativo es antes de que se cocine cualquier cosa que tenga yo alguna hornilla o el horno encendido. Y el preoperativo es cuando no hay nadie, antes de cocinar voy a limpiar todo. Entonces yo digo, pues mi trabajo es un POES preoperativo. Entonces, ¿qué voy a limpiar? La estufa. ¿Qué área? La cocina, ¿sí? Porque el qué se refiere al equipo o los utensilios que se van a utilizar para esta parte. ¿Qué voy a utilizar? ¿Con qué lo voy a hacer? Ok, entonces yo puedo utilizar, y aquí viene descrito también en estas preguntas, voy a utilizar pues un cepillo, voy a utilizar un recogedorcito, voy a utilizar una bolsa, voy a utilizar agua, voy a utilizar productos químicos desengrasantes, por ejemplo, voy a utilizar agua también como tal, voy a utilizar una cubeta, voy a utilizar jabón, porque también las sales cuaternarias de amonio me van a ayudar para esa actividad. Voy a utilizar a lo mejor guantes, entonces pongo también ahí qué es con lo que yo voy a utilizar, ¿no? ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, para mi estufa lo voy a hacer yo cada viernes por la tarde, que es cuando tengo mayor oportunidad. Y entonces todos los días en viernes lo voy a hacer. Las empresas son quien determina esta parte de qué, cómo, cuándo y dónde lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, en el caso de lo que vamos a desarrollar, ustedes lo tienen también que tienen que dar su tiempo específico. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer también? Bueno, pues ya que tengo yo todo lo que ya mencioné, agua, jabón, cepillo, guantes, recogedor, bolsa para los residuos, etcétera, pues entonces empiezo a desarmar primero a lo mejor las parrillas y luego las hornillas y todo eso lo llevo al fregador.
Entonces tengo que describir cómo lo estoy haciendo y con un cepillo estoy jalando todos los desechos mayores que se puedan recoger, los pongo en el recogedor, luego los paso a la bolsa y entonces sí, ya que queda limpia el área, digo, de las partículas mayores, entonces puedo remojar, puedo humedecer o puedo aplicar, ¿sí?, el desengrasante. En este caso yo aplico el desengrasante, entonces se aplica el desengrasante, se deja actuar por 5 minutos, etcétera. Y se va platicando todo eso, cómo se hace, pero debe de estar escrito y de ahí arroja un registro. Recuerden que para comprobar la inocuidad siempre se necesitan registros de todos los POEs, de todos los prerequisitos que se han visto. También recuerden que en este caso, como yo soy el responsable, ¿quién lo hizo? Pues Isaías de Jesús. ¿Quién lo revisa? Pues a lo mejor lo revisa mi hijo el mayor, ¿no? Fulano de tal. Ok, entonces ahí le pongo que él lo va a revisar y él tiene que estar precisamente dando esa revisión. Entonces hay 6 propósitos que no se nos deben de olvidar para el ejercicio, pero además también tenemos 14 puntos a considerar. En la industria así debe de ser para que nuestros prerequisitos sean obviamente válidos. Primero, ¿qué debemos de considerar en el programa de limpieza? Y que debe de incluir una información vasta y detallada. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos revisar. Fecha de elaboración. Si ustedes no traen fecha de elaboración, está mal hecho su POES. Firma del personal con mayor jerarquía, ¿sí? Identificación de las áreas en las que se realiza el procedimiento. 4. Determinación de qué tipo es, si es un POES preoperativo o es operativo, si se trata de un procedimiento manual o un procedimiento mecánico. ¿Por qué manual o mecánico? Bueno, muchas veces tenemos que desarmar todas las máquinas o a veces trabajando la máquina se limpia sola. Entonces eso también debemos de dejarlo ahí, ¿sí? Si lo vamos a desarmar todo o si esto ya es de manera mecánica, bueno, pues no habrá ningún problema. Que los productos tengan el registro autorizado, ¿sí?, ante la Zagarpa o ante Cofepris. El ejemplo que les pongo aquí es un ejemplo de una industria pecuaria, por eso dice Zagarpa, debería de decir ahora Sader, pero los registros quedaron en Zagarpa, eso no se ha cambiado, eso seguirá dándose con ese nombre de Zagarpa. Pero recuerden que quien autoriza es Cofepris, Secretaría de Salud, Senacica y Zagarpa, los productos utilizados. La reglamentación dice que tendría que ser ahora, al día de hoy, únicamente Cofepris, pero hay muchos permisos que se han otorgado por parte de Zagarpa y de Senacica también. 6. Los utensilios y equipo a utilizar durante la limpieza y desinfección deben de corresponder a un código de colores. Por ejemplo, para mi área de la cocina, todas mis escobas son rojas, todas. Y el área del comedor, todas mis escobas son verdes, mis cepillos, mis cubetas, todo es distinto. Y eso evita que haya una contaminación. Si yo veo una escoba verde allá donde debe estar una roja, entonces estoy llevando contaminación de aquí para allá. Y eso debe de demostrarse en los documentos que tenemos y que estamos elaborando. Hay un código de colores, sí, claro, y hay que respetarlo también. Que los productos que se vayan a utilizar para desinfectar tengan, pues, se llama ficha técnica y en la ficha técnica aparece el principio activo de limpieza, la concentración, la dilución, etc. Además, hay que desarrollar el procedimiento, lo que ya habíamos comentado con anterioridad, todo de manera explícita. 9. Frecuencia con la que se realiza el procedimiento. 10. Identificación de quién lo ejecuta y quién lo revisa. 12. Frecuencia del monitoreo, es decir, con cuánta, cada cuándo se está haciendo. 13. Un espacio para acciones correctivas. Si el que va y revisa no está bien, ¿qué debe de hacer? 14. Fecha en la que se realizaron las acciones correctivas. Y los equipos deberán ser considerados todos aquellos que estén involucrados en el proceso. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí viene la otra parte en donde hay un ejemplo que se lo tomé de los documentos que ya tienen ustedes ahí casi desde el primer día, que son los manuales de buenas prácticas. Y aquí voy a retomar en unos minutos más
Este video lo vamos a retomar en esta porque ya se nos acabó el tiempo y estoy hablando únicamente del prerequisito POES y vamos a continuar con ello. Entonces, nos vemos enseguida. Por favor, revisen toda la literatura que tienen ahí en sus documentos y continuamos. Muchas gracias, muy amables.